gusto saludarlas y saludarles en esta tarde de viernes 13 de mayo de 2022 en el diplomado. Hoy estamos en nuestra tercera jornada con mi persona. Hoy abarcamos un tema muy interesante eh, que es el de las variables. El de las variables. Les solicité que leyeran dos textos, uno específicamente de la tipología de variables y sus usos en las ciencias sociales, y un clásico de Lasarfeld, que fue un sociólogo muy influyente en los años 50, en el desarrollo de la estadística eh, y, y su uso en las ciencias sociales en particular. Y de él leímos un clásico que se llama De los conceptos a los índices empíricos, es decir, cómo, según Lasarfeld, y que sigue siendo válido hasta el día de hoy, toma usted un concepto abstracto y lo empieza a transformar en un observable empírico. Y de repente también nos hace Lasarfeld una reflexión importante sobre este proceso de transformación, de que los indicadores por sí mismos dan mucha buena información, pero cuando usted construye una relación entre indicadores, construye un índice y los índices son más robustos. Hoy por hoy conocemos distintos tipos de índices en las ciencias sociales y en las ciencias económicas en general y en otras ciencias. Quizás los dos más conocidos son, bueno, tres o cuatro conocidos son el Producto Interno Bruto, el índice de desarrollo humano, el índice de Gini, el índice de competitividad, el índice de competitividad, que es el de la OMC, y así sucesivamente. Es decir, los índices al final de cuentas lo que permiten es, mediante la expresión final del valor que da, que relaciona varios aspectos de la realidad medidos con indicadores, pues permite entender la realidad. Entonces, una variable viene de la raíz variar, es decir, distintas posibilidades de medición, es decir, lo que usted va a medir tiene distintas mediciones, al menos dos. Como dijimos ayer, la más básica, la dicotómica. ¿Existe o no el fenómeno? ¿Se da o no el fenómeno? Si se da, se registra que sí y se le da un valor de 1. Si no se da, se le da un valor de 2. Igual podría ser en el caso del sexo. ¿Cuál es el sexo del entrevistado o entrevistada? Entonces dice hombre, mujer. Hombre, entonces se codifica como 1 y 2 como mujer, que es lo que usualmente se hace. Si usted ya va a preguntar por el género o las preferencias sexuales, pues ahí la variabilidad puede ser una lista amplísima de opciones, incluyendo la no binaria, o no me identifico, o la del sexo fluido, que son algunas de las posibilidades analíticas para poder entender la realidad y lo que los seres humanos desean en este momento. Las variables tienen dimensiones. ¿Por qué? Porque la realidad no es unidimensional, no es plana, sino que tiene distintos alcances. Por ejemplo, si yo quisiera medir la variable pobreza, y obviamente tengo que definir qué voy a entender por pobreza, dependiendo cómo defina la variable pobreza, tendrá varias dimensiones, o la pobreza en su dimensión material, y específicamente probablemente por ingreso, pero también podría ser la pobreza educativa, o la pobreza de la cohesión social, o la pobreza cultural, o la pobreza política. Es decir, dependiendo cómo yo defina, habrían distintas dimensiones para observar la manifestación de la pobreza. Y a su vez, esas dimensiones de esa variable me van a dar un conjunto de cosas muy concretas que ir a observar, a las cuales les llamo indicadores. Y como la palabra lo dice claramente, indicar, indicador viene del verbo indicar, del cual también se deriva la palabra índice, que es el dedo que usted tiene aquí en la mano, derecha o izquierda, y que es la que los bebés utilizan para señalar su entorno
cuando no hablan. Entonces, indicar es señalar. Y usualmente ese señalamiento es concreto, es usualmente a un aspecto muy concreto y único. Bueno, dicho todo lo anterior, nos tocaría entonces a nosotros hoy eh, tratar de, eh, de, de abarcar durante este rato no, algunos elementos de esto. Igual que hemos hecho en las sesiones anteriores, vamos a tener tres grandes momentos. El primer momento en el cual yo les voy a generar unas preguntas generadoras y ustedes harán un trabajo en grupo y haremos una plenaria y luego una exposición magistral por parte de mi persona. Hoy entonces trataremos de abarcar dos grandes temas, que es las variables y su operacionalización, cómo se crean los indicadores y, si nos da tiempo y si no lo retomamos el lunes, la construcción de cuestionarios o encuestas a partir de este proceso analítico. Y vean que la palabra análisis significa una de sus acepciones más antiguas de analizar es descuartizar. Analizar implica coger algo complejo y despedazarlo en partes pequeñas. Ese es el concepto más antiguo de analizar. Despedazar, descuartizar. Entonces, un análisis usualmente es ese proceso de fragmentar a las cosas más básicas. Y eso me lleva a una reflexión o a una idea que tal vez ustedes la han oído o tal vez no, que es el método científico. ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Cuáles serían esos elementos que tendría que tener el método científico? Bueno, hay muchas formas de entenderlo y muchas formas de trabajarlo. Sin embargo, podríamos decir, basándonos en un clásico, eh, del, de la literatura universal de la filosofía específicamente, podríamos pensar en un texto publicado en 1637 de René Descartes, que se llama El discurso del método. Y en ese librito, pequeñito, que es fácil de conseguir en cualquier librería o en internet, en algún momento Descartes dice, bueno, voy a exponer las cuatro reglas de cualquier método científico. Es decir, que si quieres hacer ciencia, siga estas cuatro reglas. Primera regla, dudar de todo lo que sé sobre el tema a indagar. Voy a poner en duda todo lo que sé del tema que quiero investigar. Es decir, no voy a dar por sentado, no voy a tener un acto de fe sobre lo que sé. Sobre los temas que yo sé, tengo que ponerme a dudar, ponerlo entre preguntas. Segunda regla, por más complejo que sea un problema, lo voy a descuartizar, porque esa es la palabra en latín que utiliza, pero en español se pone analizar el problema en sus partes más pequeñas. Tercer momento, reconstruiré de manera sintética lo que acabo de destruir para reconstruirlo, para entender cómo funciona. Y última regla, pondré en duda lo que acabo de hacer. Entonces empieza con una y termina con una otra duda, por eso se llama la duda metódica. Y ven qué interesante, esos dos principales pasos analíticos son los que hacemos en cualquier investigación. En cualquier investigación científica usted analiza y sintetiza. Analiza y sintetiza. Y si usted mira, por ejemplo, muy famosa la taxonomía de Bloom para construir los verbos, él la hizo para conocimiento. Nosotros la usamos a veces para guiarnos en los verbos de investigación. Pero bueno, análisis usualmente está puesto como una de las categorías
fuertes y la síntesis. Son de categorías de reflexión fuertes. Yo en particular respeto cuando otras personas ponen como verbo general analizar tal cosa. Sin embargo, bajo el razonamiento de lo que dice Descartes, me parece que toda investigación decente científicamente implica analizar y sintetizar. Entonces, es una función, algo que usted va a hacer en la investigación. Si usted lo quiere explicitar como objetivos, pues que sean los secundarios, no el principal. Pero ese es un asunto de discusión que puede llevarnos a otros caminos, pero digamos, me parece que toda investigación hace un análisis y toda investigación hace una síntesis que se expresa expositivamente en el apartado de análisis de los resultados y en las conclusiones, que son la síntesis de lo que se investigó usualmente. Entonces, digamos que siguiendo esa premisa, tendríamos esto. Como hemos hecho en días anteriores, nada más que lo vamos a hacer similar al primer día, es decir, no vamos a hacer como ayer un sprint, vamos a hacer 4 salas, obviamente en esas salas la persona encargada de la facultad, pues no va a estar ni yo. En esas 4 salas vamos a preparar un PowerPoint, con 3 partes. La primera, voy a proyectar, voy a compartir pantalla. La primera, pueden ser varias láminas, pero la primera. ¿Cuáles son las principales ideas del texto de Lasarfeld, que es el que ya les mandé, de los conceptos a los índices empíricos? Les recuerdo que tienen que haber leído. Entonces, ¿cuáles son las ideas principales del texto de Lasarfeld, de los conceptos a los índices empíricos? Segunda parte. ¿Cuáles son las ideas principales del texto, tipos de variables y sus implicaciones en el diseño de investigación, que también se los facilité ayer? ¿Cuáles son las ideas centrales del texto, tipos de variables y sus implicaciones en el diseño de investigación? Y la tercera parte de lo que tienen que hacer el día de hoy es un pequeño ejercicio, no va a quedar perfecto, pero un pequeño ejercicio donde tomamos este ejemplo, ya se los voy a mandar, de operacionalización de variables, y hacemos un esfuerzo en grupo tratando de operacionalizar esa variable. ¿Ok? Esas variables. El objetivo que vamos a incluir ahí es el siguiente. Determinar, yo les voy a dar este objetivo, ustedes lo van a trabajar como ustedes así lo crean que se debe trabajar. Es decir, siguiendo lo que dice el texto 1 y el texto 2, tenemos suficientes herramientas, más lo que muchos de ustedes han hecho en la vida, para tomar este objetivo y sistematizarlo. Vamos a ponerle acá. Vamos a hacer aquí. Bueno, este debería estar en normal, en negrita. Igual los demás, que no estén en negrita. Vamos a hacer este aquí. Por si salta la página, nunca se sabe. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuáles son las ideas principales del texto de Lasarfeld? Segundo, ¿cuáles son las ideas principales del texto, tipos de variables y sus implicaciones en el diseño de investigación? Y número 3, un pequeño ejercicio donde cada grupo va a hacer el esfuerzo de hacer esta operacionalización de este objetivo. ¿Listo? A ver hasta dónde lo logran de manera colectiva. No
vamos a tener, por decirlo así, la idea es hacer el ejercicio. ¿Ok? Ya se los mando por, ¿sí? Ya se los guardo ya se los envío por el chat de esta reunión para que lo tengan allí. Un segundo. Voy a mandarles ese que les acabo de enseñar. Para que puedan hacerlo. En el PowerPoint pueden hacer la respuesta a las dos preguntas y con ese Word pueden hacer ese ejercicio. Si quieren, si les parece, pueden tomarle una foto a la siguiente matriz que les puede servir de ejemplo. Regálenme un segundo. De ejemplo para guiarse un poquito. Aquí no está que lo hice. Vamos a ver. Vamos a ver. Un segundito. Un momentito. No sé si puedo hacerles una foto y mandárselas de una vez. Este sería un buen ejemplo utilizando esa tabla. Voy a ver si las puedo mandar por el chat de esta reunión. No. Ok, voy a compartir la pantalla y saco un pantallazo o foto. ¿Está bien? Para que lo puedan... ¿Dónde está fallando el mouse? Vamos a ver. Ahí está. Ahí hay un ejemplo con la misma matriz que ustedes están haciendo. Sáquenle una foto o pantallazo para que puedan orientarse un poco en qué es lo que se supone es, por si no saben hacer esto. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo dice, realizar un estudio de mercado para el análisis de la oferta y demanda y competencia y precio de las conservas de vegetales. Entonces, ahí las dos variables de observación, las unidades de análisis son la oferta de las conservas vegetales y la demanda. Y cada una de ellas tiene sus propias variables o dimensiones que a su vez implica un conjunto de indicadores muy concretos que a su vez adelantamos para la próxima semana. Un detalle importante, pero que ya está en el texto, que es la tipología básica, la clasificación de las variables, de los niveles de medición de la variable. Ajá. El nivel nominal, como su palabra lo dice, nomina, da nombre. Entonces, por ejemplo, los países de Centroamérica, ok, los países de Centroamérica, Costa Rica, Panamá, Guatemala, etcétera, nominan las escuelas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Panamá, los nombres de esas escuelas. El nombre de los profesores de la Universidad de Panamá, nombre de los profesores, nomina. Ordinal, ordena, tiene una jerarquía. Por ejemplo, los grados académicos que usted obtiene en la Universidad de Panamá, doctorado, maestría, licenciatura, bachillerato, etcétera. O las jefaturas, rector, vicerrectores y así sucesivamente. O en la cadena de mando del ejército, no sé, el almirante, el coronel, hasta llegar al cabo. Es decir, ordena, ordinal. Y de razón, que implica distancia, distancia, distancia entre las cosas, una distancia entre las cosas. Una buena forma de entenderlo es, por ejemplo, es como una escala de Likert. ¿Cuán satisfecho usted está con el diplomado? Tiene una escala que puede ser con nombres, nada satisfecho, algo satisfecho, muy satisfecho. O entre 1 y 5, y usted escoge el valor que le parece. Eso es una escala.
Entonces, una razón. Luego, ¿de dónde va a sacar usted ese dato, la fuente? Y por último, la técnica de investigación para ir a atrapar, a cazar esos datos. Espero que ya hayan podido sacarle foto a esto. Entonces, antes de proceder a armar los grupos, repito, son 3 momentos. Momento 1, responder a la pregunta, ¿cuáles son las principales ideas del texto de Lasarfeld, que se llama De los conceptos a los índices empíricos? Segundo momento, ¿cuáles son las ideas principales del texto de la tipología de variables en ciencias sociales? Tercer momento, como grupo, tomando el Word que les acabo de mandar por el chat de esta reunión, tratar de operacionalizar la forma más creativa que ustedes puedan. No hay una receta, no es la que ustedes logren en este rato, operacionalizar ¿cómo se llama? El objetivo que yo les redacté. Listo. Como eso va a durar un buen rato, asumamos que por cada producto es media hora. Voy a asumir eso como un estándar. Eso significaría que son las 1:30. Para lograr esto sería 2:30, 2:30, a las 3 de la tarde haríamos la plenaria. Pero como que hay que dar un break, entonces a las 3 termina la sesión del grupo, hacemos una plenaria de 10-15 minutos, venimos a las exposiciones. Si me da tiempo, expongo hoy. Si no, expongo el lunes. No hay problema, porque la ventaja es que estoy dando varias clases seguidas. Me preocuparía hacerlo todo hoy. ¿Ok? Entonces, ¿preguntas? Buenas tardes, profesor. ¿Puede, por favor, volver a dictar el objetivo? No, está en el Word que les acabo de pasar por el chat de esta reunión. Ok. Listo. Ahí está. Entonces, voy a pausar la grabación porque yo quiero de la sala 1, los que estaban en la sala 1, por favor, vamos a ir en orden, nos comparta la pantalla y nos exponga. Ya se está grabando. De la sala 1, por favor. Sí, yo lo puedo compartir. Deme un segundito solamente. Gracias. Que lo que pasa es que no nos dimos cuenta de que faltaban pocos segundos, ya lo estoy poniendo aquí. Listo, ya no sé si... No veo yo nada compartido, no sé los demás. ¿Ahora? Sí, ya se ve. Sí, ya se ve, gracias. Pónganlo en tamaño completo y nos comparte. No, es verdad. Ya pueden iniciarla. Sí, no sé si el compañero Alexis quiere poner o... Sí, muy buenas a todos en la sala, profesor Javier. Nuestra parte así rapidito en 10 minutitos, ¿verdad? De todo el cumplimiento de lo que nos asignó. La primera pregunta que nos señalaba, si nos puede pasar, fue destacar las consideraciones de la autoría de Paul sobre los conceptos hacia los aspectos empíricos. Y allí el autor expresaba, ¿verdad?, la importancia que tienen los aspectos relacionados a las consideraciones funcionales de las propiedades relacionadas con el fenómeno de establecer el problema. Este autor entonces señala de que para tener un acercamiento al problema y determinar las variables, él las dividía en cinco fases, 5 etapas. Representación imaginada del concepto, especificación del concepto, la elección de los indicadores, la formación de los índices y la intercambiabilidad de los índices. Ello conformaba entonces el compendio de las 8 páginas, y en la representación imaginativa del concepto, lo que él señalaba básicamente en esta naturalidad era de que del surgimiento del y en el pensamiento hay un análisis que nos debe llevar a funcionalizar en términos de medida,
y que esto entonces va a determinar el segundo paso, que sería la especificación del concepto, en donde él señala de que en la racionalidad o en el análisis de la competencia, tener una noción a vincular aspectos generales de dar más adecentación al fenómeno que pudiese ser objetablemente medible y señaladamente cuantificable. Entonces, luego de establecidas esas dos primeras etapas, entonces ubicar la elección de los indicadores, dar un peso primario, prioritario a lo que nos enfocaría el esquema de indicadores. Y luego la formulación de estos índices que podrían conllevar o a contener las formas directas de la investigación. Y por último, una intercambiabilidad, una manipulación, una comparación, una vinculación un poco más compleja entonces en el fenómeno de los índices. Esa sería la primera filmina. La segunda diapositiva señala, señala y nos indica la tipología. La tipología de Pedro Morales establece aspectos funcionales de que primero hablar del tipo en términos conceptuales y luego hablar del escenario enfocable a donde se dan las consideraciones de estos tipos de variables. Entonces él dice, uno, preparar mejor y de manera completa los instrumentos que nos van a ayudar a recabar o a recuperar la información. En segundo lugar está entonces sobre esta base el señalamiento de un diseño, un bosquejo, atenuante al método en la cual podemos establecer la investigación. Bajo ese determinismo entonces nos da una clara identificación para señalar el curso de la investigación y nos da una estructura de forma que nos ayude a pensar en el criterio de instrumento para poder entonces agudizar el método para poder darle causa a las variables. En base a todo esto supuesto, entonces se da una estructura, la que sigue, en la cual tratamos de homogeneizar la carta de intención o la tentativa del expositor. Aquí entonces dividimos el elemento teórico en la significancia de las variables, ¿verdad? De acuerdo a la temática de las mismas en la investigación experimental, entonces se dan las variables condicionantes y de las variables relacionadas con el sujeto. En ellas entonces se pueden enfocar o esquematizar las dependientes, independientes, las moderadoras, las controladoras, las variables confundidas y variables desconocidas. Comprendiendo la función experimental y estableciendo un fenómeno conjunto del mismo, entonces se señalan o los requerimientos parten a enfocarnos en el tipo de pregunta. ¿Cuáles son las variables dependientes e independientes? ¿De qué otras variables moderadas es conveniente obtener la información? Y por último, ¿qué variables son interesantes controlar? En esa disgregación o conjuntación, entonces surgen los elementos un tanto ya más selectivos, como es la muestra, donde establece o enfatiza las variables nominales o categóricas, ordinales, de intervalo o de razón. Esa sería la generalidad en cuanto a la materialidad de los PDF establecidos. Aquí entonces señalamos, de acuerdo al modelaje que establece el facilitador y que argumentamos en buscar la paridad del mismo, señalamos un cuadro en ese ambiente. Establecimos entonces como objetivo determinar la viabilidad legal y ambiental para poner en funcionamiento la producción y venta de conservas de vegetales. Ese fue el punto focalizable que estableció el facilitador. De allí desprendimos dos unidades de análisis: marco legal, ¿verdad? Y las consideraciones ambientales para la debida factibilidad. En ese diseño entonces establecimos las variables o las dimensiones que partiría al punto de ruptura para poder hacer las debidas consideraciones. En el marco legal, las regulaciones fiscales, las regulaciones agrarias, las regulaciones ambientales, regulaciones comerciales, disculpen el ruido. Y luego en el área ambiental, entonces el señalamiento de los estudios de impacto ambiental, válgase la redundancia, estudios fitosanitarios y estudios de control de calidad para impactos ambientales. Esa disgregación, entonces, teniendo esa dimensión, entonces podemos puntualizar, sintetizar, dar en el punto de qué indicadores serían los que se disgregarían a esta función de la variable. Entonces, desde el punto de vista fiscal, estaría el fenómeno de poder señalar el comportamiento de los certificados de ahorro tributario como incentivo. Del Código Fiscal también desprender las exoneraciones agrarias. Desde el punto de vista regulatorio, añadido a ese las inclusiones de productos tradicionales como beneficio de exportación. Obviamente
había que desarrollar otros elementos de indicadores, pero este era para tener una generalidad de lo que se cumplía en el cuadrante o en el apartado. En materia ambiental, entonces, los objetivos de desarrollo sostenible, las empresas ecoamigables como indicadores, desde el punto de vista de mercado, la funcionabilidad del beneficio que puede ser incorpóreo en el punto ambiental, la razón monetaria, que sería, y cuando digo razón monetaria no me refiero a fórmula, sino al aspecto de valor, y los certificados de calidad, o sea, ver las empresas proveedoras a nivel internacional, cómo están pautando, cómo están puntuando el fenómeno de estudio en relación a estos tipos de empresas señaladas impacto de ambiente. Las razones entonces tendrían el tipo de variable en cada una respectiva para los certificados nominal, para las exoneraciones razones, para las inclusiones de productos razones, en el aspecto ambiental con el aspecto de los ODS ordinal, las empresas ecoamigables nominal, con respecto a la valoración, el concepto de razón y en certificados de calidad intervalo. En las fuentes, o sea, de donde se obtendrían estos marcos o estas bases de datos, para las primarias, el MEF, igual el MIDA, y para las relacionadas con el aspecto ambiental, Internet, el MEF otra vez, y una disgregada para campo que serían encuestas. En los tipos de análisis, entonces, de contenido y de variabilidad simple. Hasta allí sería la sustentación respectiva de la sala 1. Muchas gracias. Un poquillo rápido, pero eficiente. 10 minutos, 10 minutos. Si quiere, no, yo profesor. entiendo. No sé si quiere subrayar algún tema o alguno de los elementos de la exposición, usted o sus compañeros. Ajá. No sé si desea subrayar algo más. Ok. Bien, de mi parte lo que puedo considerar con respecto a la estructuración de lo que ubicamos como tópico, el elemento de la variabilidad o las variables, conocer la tipología y la disgregación conceptual se hacen interesantes, pienso, porque le da a uno un marco de enfoque. Empieza uno como inferiblemente o de manera indirecta a darle forma a la investigación. Agarramos la idea y ya no se vuelve una premisa abstracta. Vamos concretizando y vamos aterrizando solo con el hecho de poder entender, comprender y aceptar de que hay elementos que forman parte de un móvil de investigación y que son el contenido del fenómeno, y que él va a radiar, va a radiar características, va a emitir señales o alertas que quiere que se traduzcan por parte del observador en términos de variables. Y obviamente eso nos ayuda a establecer problemas, nos ayuda a crear la pregunta, nos ayuda, como lo establece el cuadrito allí, a señalar los objetivos. Y ya cuando nos vamos a un marco teórico y tenemos todo esto diseminado en forma de bosquejo o en forma proyectable, tenemos una carta de intención o una tentativa un poco más con premisas exactas. Eso obviamente nos va a ayudar a cortar en tiempo y a ayudar a nuestros moderadores o a nuestros facilitadores a ver una mejor conductuación en la polaridad de la investigación. Es lo que pude haber comprendido en esta fase de la relación variables y fenómenos de tipología, comparando o conductuándose con el aspecto de los objetivos. Muchas gracias. Yo nada más quiero adelantar, porque ya todos han hecho el ejercicio, que usualmente la tabla de operacionalización se le complica a uno un poco, pero a veces se aclara cuando usted hace lo siguiente. Usted la llena, usted logra llenarla, pero entonces usted empieza a diseñar los instrumentos. Cada pregunta, cada reactivo, cada ítem, luego va a hacer un indicador. Entonces, usted a veces se le es más fácil hacer el instrumento que hacer la tabla. Entonces, usted ya teniendo un instrumento, el borrador, se devuelve a la tabla y empieza a empatar cosas. Y entonces logra, sobre todo, visualizar cómo de aquel marco teórico que es abstracto, conceptual, en acto, de forma concreta en cada instrumento, hay un conjunto de ítems o reactivos que son los que se va a ir a la realidad para recoger la información. Pero a veces la mediación con la tabla, que es la que hicimos hoy, esa parte como que a veces no se conecta. Entonces a veces, cuando uno está entrenando a la gente en investigación, a veces uno cuando los ve que se pegan, eso es un buen consejo para los que se dedican a esto, díganle, bueno, hagamos un trato, guarde eso y diseñeme los instrumentos. Empiezan a diseñar y por alguna razón
no sé cómo llamarla porque es cognitiva, de repente sacan bien las preguntas. Entonces ya después es donde uno empieza a pegarlas con la tabla de operacionalización. Y a veces ellos mismos, el estudiante se da cuenta que algunas de las preguntas que tienen no calzan. Y significa que hay que revisar las variables y hay que revisar el marco teórico. Entonces ahí es donde empiezan esos saltos, digamos así, de lo abstracto al empírico. Y es donde empieza a hacerse, digamos así, esta dialéctica y este ajuste entre los dos niveles, donde la mediación de los instrumentos, la calibración del instrumento es muy importante. Aquí un par de detalles. Uno, una metáfora muy sencilla de entender. Si yo tengo un instrumento para ver las estrellas y quiero usarlo para ver microbios, no sirve. Para ver la estrella ocupo un telescopio, para ver microbios ocupo un microscopio. Cada uno está diseñado para cosas distintas de la realidad, macro o micro, y cada uno tiene que calibrarse según las necesidades. Por tanto, usted tiene que tener claridad en esa calibración. Ese es un primer detalle importante. El otro detalle importante es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Heisenberg, el físico atómico que dirigió el proyecto Manhattan, la bomba atómica. El principio de Heisenberg, que es un modelo matemático para comprender en sencillo lo que dice lo siguiente. Es una pregunta muy sencilla. ¿La realidad se comporta así cuando yo no lo estoy observando? Es decir, cuando yo intervengo como investigador, ¿hasta qué punto yo o mi instrumento la altera? Y estoy recogiendo realmente lo que la realidad es o estoy recogiendo lo que yo quiero recoger de la realidad. Es una pregunta interesante. ¿Hasta qué punto mi instrumento, mi teoría y hasta mi nueva presencia como investigador distorsiona la realidad? Por eso es muy importante el proceso de calibración, de testeo de los instrumentos, de estandarización de los instrumentos. Lo veremos. Los instrumentos, sobre todo estadísticos, ocupan ciertos pasos. Un paso es el diseño. Otro paso es mandárselo a expertos de investigación que nos miren las preguntas, que nos digan, mire, es mejor hacerla así, es mejor hacerla así, esa es una pregunta no se entiende, etc. Es muy importante hacer el pilotaje, es decir, en una población similar, pasar el instrumento. Y esta parte también es una cuestión técnica que se aprende en el camino, que tampoco es una cosa complicada, sobre todo cuando usted tiene un manejo relativo de un software, por ejemplo SPSS, pasarle a todo el instrumento, ya con algunos datos recogidos, un alfa de Combrach, que le permita garantizar qué ítems son los que realmente pesan y cuáles usted podría, dos opciones, o no utilizarlos del todo, o simplemente en la investigación no mencionarlos. Los que sí tienen un peso fuerte, según la literatura especializada, el alfa de Combrach sobre el punto 80 serían las que usted debería considerar. El problema está cuando muchos de sus ítems están por debajo del punto 80. ¿Ok? Eso es, como les digo, es parte del entrenamiento. No lo vamos a lograr aquí, pero sí es importante como que nos clarifiquemos. Ok, muchas gracias, compañero. Si quiere, pasamos al grupo número 2. A ver si nos comparten los del 2. ¿Quiénes son los miembros del 2? La verdad que no me fijé qué grupo éramos. No, yo no me acuerdo, si no, entonces pasemos a un grupo voluntario. Yo sé que son 4 grupos, a exponer uno. Yo sé, las compañeras están disponibles para... Angelina Rosemena. La otra es Mari, ¿cómo? Ay, no sé cuál es. Marta Costa. Marta. Bielka Muñoz. Sí. Bielka Ahora, Muñoz. déjenme colocarle los nombres ahora. Voy a compartir, profe, para que nos ayudes. Si le parece, profesora Argelis. Dele, pues, Angelina Rosemena. Sí, ya voy. Estoy en eso. Ahí se ve. Muchas gracias. Un momentito. Déjame cerrar aquí. Déjeme.
Mira acá. Bueno, con el tiempo corriendo, pero tratamos de hacer un análisis. Si la profe pueda presentar aquí. ¿Puedes ver, profe? Argelis. Todos Sí, vemos. Ujú. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, voy a la pregunta. La primera pregunta, aquí está. Bueno, el grupo se basó fue pues en incluir pues las características de lo que son las variables que presenta Lazarsfeld en relación de las características de los conceptos de toda la temática, la primera, que cuáles son las principales ideas. Iniciamos separando entonces los conceptos, las variables y los índices, entonces indicadores e índices. Así que entonces iniciamos con los conceptos y aquí se presentan pues algunos criterios, el concepto que lleva su característica, la certeza se presenta en escenarios determinísticos y están comprendidos en las ciencias exactas y no en escenarios de tipos sociales, y el concepto como conjunto de fenómenos simples y observables. En el análisis, la complejidad de los conceptos es la traducción operacional que sí exige una pluralidad de dimensiones. ¿Puede pasar la otra, por favor? Sí, en cuanto a las principales ideas, pues siguiendo la presentación, hablamos un poco sobre lo que eran los indicadores que posibilitan pues relacionar las características medibles en el objeto con ciertas cualidades dimensionales, ¿no? Hicimos relaciones de esos aspectos, presentamos ejemplos de esta situación, un ejemplo, la inteligencia verbal, la socialización, entre otras, para presentar pues estas cualidades, definiéndolos también que los indicadores hay una situación medible del concepto. El índice es un dato de expresión numérica de la relación o análisis de los hechos y situaciones sociales, económicas, financieras y de salud. También se desprende de los indicadores para efectos de la medición de las dimensiones. La tercera, por favor. El punto 2, los tipos de variables y su implicación en el diseño. Es lo que podemos observar como variable, codificar o cuantificar en los sujetos que investigamos. La variable viene del hecho de que los sujetos pueden ser distintos con respecto a distintos tipos de variables. Hay tipos de datos, variables que pueden ser intervalos y de razonamiento. También tenemos los tipos de variables en cuanto a tipos de datos como escalas nominales, ordinales, de intervalo y de razonamiento. Ok, la otra, por favor. Okay. ¿Podría pasar la otra? Definimos un poco lo que era la variable dependiente independiente, considerándola que variable dependiente es un resultado que medimos y cuantificamos, que representa el producto resultado cuya variación estamos investigando. La independiente, que es la que nosotros manipulamos en un contexto estadístico, representa los insumos, las causas y las razones potenciales de variación. Es la variable pues manipulada. Son en su mayoría de tipo cualitativo, aunque también pueden ser cuantitativas. La página que sigue. No sé si alguna compañera más quiera aportar. María. Presentar. Presentar, sí. Bielka Muñoz. Soy yo, Bielka, profe. No sé si la otra compañera quisiera, porque tuve que hacer un cambio en el último. Bueno, las variables moderadoras y controladas, nosotros en lo que revisamos, definimos como variables moderadoras, que son aquellas que son escogidas por el investigador y las utiliza para relacionarlas con variables independientes o independientes. Y también estas comprueban algunas diferencias. También vimos que las variables controladas son controladas por 3 vías. Pueden ser por muestreo aleatorio probabilístico, por diseño apropiado, por análisis estadísticos. Y las variables confundidas son aquellas que logran confundirse con variables independientes. Y esta confusión usualmente se da en las conclusiones.
Las variables desconocidas es cuando no podemos obtener datos de todo y porque ni siquiera dice aquí se nos ocurre que en alguna característica son consideradas relevantes. Entonces, no concretamos bien el total de concreta la definición de las variables. En la tercera pregunta, realmente no nos dio tiempo de terminar el cuadro. Teníamos algunos problemas técnicos con unas compañeras también por temas de conexión, pero más o menos aquí hicimos un esfuerzo. Tuve que a las finales, le pido a las compañeras, hice una revisión del objetivo y demás. Entonces hice un cambio. El objetivo lo colocamos como enfocado al análisis del marco legal para la producción de las conservas de vegetales. Entonces, como unidad de análisis, escogimos todos la legalización de la comercialización de conservas y el manejo y control del ambiente. Entre las variables de la legalización de comercialización de conservas, utilizamos la producción de conservas. El indicador es el nivel, se me olvidó poner ahí, el nivel de producción de conservas anuales. Un tipo de análisis nominal, el Ministerio de Comercio va a generar todas las estadísticas y se hace un análisis de contenido. En cuanto al manejo del control del ambiente, vamos a revisar el marco legal. El indicador van a ser los incentivos fiscales actuales. Es un tipo nominal, vamos a tener como fuente la Asamblea Nacional por efecto de las leyes y vamos a hacer un análisis de contenido también. Eso fue lo que logramos desarrollar en el corto tiempo. Muchas gracias. Gracias. De aquí nada más para no agotarles. Entonces, la exposición después. Muchas gracias por la exposición y por las que eliminas. Vean, cuando uno hace modelaje, cuando uno está consciente de que uno lo que está haciendo es una manipulación de la realidad a partir de un marco teórico. Apagamos los micrófonos, por favor. Sabe que ya a las 4:57 ya mandó. 57 ya no buscamos nada. Listo, ya apagué los micrófonos de la gente que los tenía encendidos. Que cuando uno hace una modelación de la realidad a partir de un marco teórico, porque lo que hace la teoría es modelar la realidad, simplificarla, hacer un modelo simple, como dice Mario Bunge. En el caso específico de la estadística, esos modelos, digámoslo así, incluyen un conjunto de variables de distinto tipo, ¿verdad? Sobre todo cuando hay una relación causal. Está lo más básico, una variable independiente que explica a una dependiente. O puede ser un modelo multicausal, donde hay una o dos dependientes, pero sobre todo un conjunto de variables independientes que están tratando de explicar aquella otra. O bien, cuando usted tiene una gran base de datos y construye, por ejemplo, por conglomerados, y esos conglomerados son los que explican el fenómeno B. Y entonces uno tiene un conjunto de variables que le permiten controlar o moderar las relaciones causales. Es decir, le dan matices al modelo y permite a usted estresar el modelo de cierta forma para poder, digamos, comprobar que el modelo sirva. Acá la parte importante es que independientemente de lo que usted haga, y eso es importante tenerlo en cuenta, la teoría probabilística moderna, la más reciente, ha convenido desde los años 50 que la realidad es estocástica, que la realidad es multicausal, que la realidad es azarosa, que la realidad es muy compleja. Entonces, por más, y eso nos ha llevado a dos situaciones actuales. La primera, por más acotado que sea tu proyecto de investigación, en sí mismo ya la complejidad, ya la variabilidad existe. No hay necesidad de estimarla como tal. Por supuesto que se estima, pero esa variabilidad de la realidad existe como tal. Y en segundo lugar, muy interesante, es que independientemente del diseño muestral, si usted tiene un diseño muestral de algún tipo, casi siempre usted va a tener incertidumbre siempre. Estime o no en el diseño muestral el error. Es decir, la forma más fácil de entenderlo es la siguiente. Yo tengo, por decir algo, quiero hacer una encuesta de satisfacción
entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Panamá. Y no sé, hay por decir cualquier cosa, 2.500 estudiantes. Hago los cálculos y lo voy a hacer al azar simple. ¿Listo? O se me ocurre hacerlo con cualquier otra metodología probabilística. La probabilidad de que yo entreviste al estudiante está incluida en el modelo. Y si yo repitiese la entrevista 5 o 6 veces en el año, puede ser que me entrevisten o no. Puede ser que en las 5 ocasiones nunca me entrevisten. Puede ser que en las 5 ocasiones me entrevisten siempre. Entonces la probabilidad existe como tal, como una realidad ontológica. Lo que hacemos con los modelos es tratar no de hacer un determinismo, pero sí de modelar, digamos, situaciones de propensión estadística, es decir, cuya probabilidad de que se den es más alta de que no se den. O bien, como lo decíamos ayer, encontrar patrones y, por tanto, modelar los patrones. Seguimos, por favor. Siguiente grupo. Muchas gracias por la exposición. Siguiente grupo. Siguiente grupo. No, voluntariamente, no tiene que ser puede ser el práctico el que corresponde, por favor. Aquí el grupo 4 va a presentar. Gracias. Déjame poner extra pantalla. Gracias. Pero okay. Por así. Sala 4. ¿Se ve? Se ve perfecto. Muchas gracias. Okay. Bueno, somos el grupo 4 y esto es nuestra presentación de lo que hemos entendido de las preguntas. Tenemos primero esta, que cuáles son las principales ideas del texto de Lazarsfeld. Tenemos como ideas principales la intercambiabilidad de los índices, o sea que todos son importantes. Y también otra cosa que es importantísima, que es la formación de índices, que esto consiste en estudiar las relaciones entre indicadores y de lanzar algunos principios generales que permitan definir lo que se puede llamar el poder relativo de un indicador en relación con otros, de manera de poder determinar su peso en la medida específica que se propone efectuar. Como segunda pregunta, tenemos pues, un análisis de cuáles son las principales ideas del texto en cuanto a las tipologías de las variables. Y hemos sacado del texto que son en las variables independientes, dependientes, moderadoras, controladas, confundidas y desconocidas. No tuvimos el chance de verlas todas en profundidad, pero hemos podido sacar por lo menos cuáles son las variables. Y como última pregunta que tratamos de responder, tratamos de operacionalizar el objetivo que se plantea en la matriz. Y lo más importante del objetivo que decimos todos en grupo era desmenuzar el objetivo, como diría la compañera Daida. Y lo disecamos en oferta, demanda, competencia y precio. En este caso, con una oferta que sería la conserva de vegetales, una demanda que funcionaría en temas de que hay menor precio, en mayor demanda, por ende, en la oferta se vendería. Nuestra competencia puede ser el mercado de abastos y nuestro precio por conserva sería de $2.50. Y eso es lo que tenemos. Espero les sirva. Ok, a lo mejor pásese a la donde está bien. Pásese a donde estaba usted en la anterior lámina. Me proyecta y me ponen la lámina. Esa, ok. Lo que dice en este documento, que es importante porque a veces nosotros creemos
y esa parte es importante, que solo existen las variables dependientes e independientes. Lo que nos dice la literatura especializada es que existen otro tipo de variables que tenemos que pensar cuando hacemos análisis estadístico. Cuando ustedes llegan a la parte cualitativa, de repente mucho de lo que decimos se les va a olvidar, pero vamos a ver, mucho de lo que decimos en lo cuantitativo sirve para entender mejor lo cualitativo. Y cuando vemos lo cualitativo, entendemos mejor lo cuantitativo. Porque finalmente estamos partiendo de una máxima, y es que la realidad es explicable teóricamente. Y la explicación teórica de la realidad parte de, entre otras cosas, de encontrar las estructuras subyacentes. Dichas estructuras subyacentes finalmente se pueden clasificar, en este caso, por un conjunto de variables, de variaciones, de cosas dinámicas que están entrelazadas entre sí. ¿Ok? Entonces, pensar bajo una lógica de explicación causal es pensar bajo la posibilidad de crear un argumento que me diga hay una relación causal de las cosas. Y entonces, por tanto, yo en una investigación cualitativa también puedo hacerlo. Puedo decir, bueno, el fenómeno A es la causa del B, o dadas las condiciones A, B, C, D, E, F, G, H, todas esas, lo esperado es que suceda Z. ¿Ok? Entonces, esa lógica de relacionalidad causal se puede hacer cuanti o quali, no hay problema. La fortaleza, que no tiene lo cualitativo, que sí tiene lo cuantitativo, es que en lo cuantitativo hay modelos matemáticos, distintas fórmulas matemáticas que permiten construir esa relación causal y comprobarla matemáticamente. Ahora bien, la relación causal de causa-efecto, A es causa de B, finalmente es, en términos metodológicos, la relación de la variable independiente que explica la variable dependiente. Es la relación de X que explica a Y. Y de manera matemática, la función de X es igual a Y. Vamos, ese modelo es importante. ¿Por qué? Porque mucho de la explicación científica se da a partir del razonamiento causal. Ahora, las otras variables que están allí mencionadas, como las controladoras, como las moduladoras, lo que hacen es darle matices. Por ejemplo, pensemos la relación causal siguiente. El clima organizativo en el hogar, el clima educativo en el hogar, explica el éxito escolar. Entonces, la hipótesis sería, pensando ayer, a mayor clima educativo en el hogar, mayor es la probabilidad de que los niños y niñas jóvenes tengan y adultos tengan mejor desempeño o éxito escolar. Entendido el éxito escolar, plausiblemente como notas y permanencia en el aula, en el sistema educativo. ¿Cómo se modula? ¿Cómo se controla? Y se modula por las becas, se modula por el modelo pedagógico, se modula por incentivos de distinto tipo, por el sexo, por la religión de la persona, por la región donde vive, por la distancia o desplazamiento entre su casa y, o sea, son otro montón de variables que están allí, porque el modelo, aunque sea simplificado entre A y B, hay otro montón de cosas que usted puede meter en el modelo, que serían esas variables que controlan y modulan. Y las confusoras son aquellas variables que yo creo que sirven, pero que en realidad lo que hacen es confundir la cosa. Como el ejemplo que les puse ayer del consumo de chocolates, como la variable explicativa para que usted o yo tengamos una mayor probabilidad de tener un premio Nobel o un premio cualquiera que certifica que somos unos científicos. Ok, siguiente grupo, creo que es el final. Creo que es el último grupo. Por favor, nos comparte.
Último grupo, por favor. Profesor, lo que pasa es que este grupo parece que no tuvo la oportunidad de unir todas las piezas porque se acabó el tiempo y nos salimos en la charla del chat, del grupo de chat, y no pudimos unir las piezas. Así que no sé si el profesor Villalba hace la primera, compartir pantalla, yo hago la segunda y así sucesivamente. Bueno, listo, está bien. ¿Alguien que nos comparta del grupo? Si no, por favor. Ahí está Francisco. A ver. Ok, a mi persona le tocó la importancia de la variable en la preparación de instrumentos de diseño. La variable nos hace preparar de manera más completa nuestros instrumentos de recogida de datos. Pensar por recoger el diseño de la investigación y el método cuando para analizar los datos, la variable es la característica de la situación y de los sujetos en cuanto a características de los sujetos y en cuanto a tipo de datos o modos de obtenerlo. Las variables nos ayudan a planificar el instrumento de la recogida de datos. Una variable es la que podemos observar, codificar o cuantificar en los sujetos sobre lo que investigamos, ya que los sujetos pueden ser distintos al igual que las variables. Las características personales de los sujetos son variables demográficas, tales como el sexo y la edad. Las variables operacionalizan constructos, lo definen y lo hacen medibles, aunque pueden ser muy genéricos. Los constructos están relacionados con la inteligencia, el rendimiento académico y actitudes. Se trata como una variable independiente. La variable independiente la elegimos libremente o manipulamos para verificar su efecto. Suelen ser cualitativas. Las variables en cuanto a tipos y escala se utilizan con significados distintos como tipos de escala. Pueden tener la misma característica ya que recogen datos con los mismos instrumentos, como lo son los cuestionarios, los test y las guías. Para codificar la observación se dividen en variables nominales o categóricas. Son categóricas de calificación, sexo y procedencia. Variables continuas son aquellas que pueden adquirir valores numéricos, indican orden y continuidad. Estas se dividen en ordinales, que solo utilizan el número de orden, no podemos calcular distancia. De intervalo, cuando podemos asumir que existe una unidad, podemos calcular distancia. Y 3 de razón son escalas de intervalos, en la que además hay origen y un punto cero real. Las variables continuas también pueden convertirse en variables dicotomizadas, pero en esto se pierden datos. Muchas gracias. No sé si los otros compañeros están listos. Francisco está compartiendo, sí. Y bueno,
el grupo cuando estuvimos juntos, lo que pasa es que también hubo un problema acá de conexión y de aguacero y toda una serie de cosas. No sé si me escuchan. Sí, Sobre la operacionalización, en base al objetivo que nos suministró, la unidad de análisis la separamos en normas legales y ambientales para la producción y la otra producción y venta de conserva de vegetales. Por lo tanto, la variable para la unidad de la parte legal tenemos los códigos. En este caso de comercio fiscal, aquí pueden haber otros códigos en esta parte, pero también el código ambiental, que es la parte, en la parte ambiental, y reguladores del Estado, como por ejemplo las instituciones. Entonces aquí, por ejemplo, en los códigos tenemos de comercio y leyes fiscales, leyes ambientales y estudio de factibilidad para efecto de los reguladores del Estado de Medio Ambiente y el MISI. De pronto aquí también hay más, el MEF. Y por ejemplo, en la parte ambiental, los contratos con proveedores agrícolas que habría que ver ellos en el sentido de contratar con la empresa en un futuro, los productores y la logística de transporte. En la unidad de análisis de producción y ventas de conservas de vegetales, tenemos variables como estudio de factibilidad para determinar la aceptación del cliente, instalación de la planta de producción, proceso de producción, distribución y venta del producto. En el caso de las fuentes, la parte de la primera variable pues está enfocada a la parte legal, que es la Gaceta Oficial. Antes dijeron como Asamblea Nacional, pero que la Asamblea Nacional allí, yo diría que más puntual es la Gaceta Oficial. Para efecto de la parte ambiental, también leyes de la Gaceta, que están en la Gaceta Oficial o del Ministerio de Medio Ambiente. Y los reguladores del Estado, como dije, también la fuente viene de allí. Y contrato futuro con proveedores. Y para efectos de la producción y venta de conserva, manual, encuestas, entrevistas previas, manual técnico de los ingenieros para efectos de instalación, diseño e instalación, instrumentos de controles en la producción cuando ya se va a planificar la producción, y en el caso de distribución y venta del producto, pues presupuesto para el control de las ventas. Básicamente sería eso de forma general. Gracias. Ok. ¿Alguien más necesita agregar algo? Ok. Voy a compartir yo pantalla un momento. Ya les comparto. Y les comento. Déjenme un momentito. A ver. ¿Dónde estás? Ya para terminar la sesión de trabajo. Respetando que usualmente terminamos a estas horas. Comentarles dos cosas básicas. Primero, por favor, en el WhatsApp de esta reunión, todas las personas que nos hagan el favor de compartir sus presentaciones para que todos tengamos sus presentaciones, que es un resumen del trabajo del día de hoy. Igual que ayer les compartí el trabajo que hicimos en Padlet. Para el lunes, que es nuestra última sesión de trabajo con mi persona, vamos a ver. Por favor, me indican si están viendo mi pantalla. No se está viendo la pantalla. Mátala. Ok, vamos a volver a compartir. Me está fallando. Entonces, bueno, para el lunes ocupo que pantalla. Qué raro. No me quiere compartir la pantalla. Bueno, entonces no me voy a complicar. Vean. Voy a pedirle a Carlos Moya,
ya se lo mandé, que les mande un libro que se llama Cómo descifrar cifras. Es un libro que es Introducción al Análisis de Datos, y hay que leer el capítulo 1 y 2, nada más. Él les va a mandar por escrito eso. Ahorita le insisto para que lo haga hoy. Entonces, sería el capítulo 1 y 2. El primer capítulo se llama Cómo describir un grupo de números. Ahí se habla de las tablas de frecuencia, las medidas de posición central, el sesgo, etc. Y el capítulo 2 nos habla rápidamente de dos temas que hemos venido trabajando: causalidad, independencia y el tema de asociación. Y el lunes, pues, hago una exposición, vemos estos textos y cerramos mi participación. Y ustedes continúan con otros compañeros y compañeras que se han solicitado que les acompañen en estos días. Entonces, de mi parte, yo quedo muy complacido